Queridos hermanos, como bien sabéis, hay evangelios que hablan por sí solos, que nos llegan directamente al corazón, que son facilísimos de entender, que verdaderamente nos llegan muy adentro. Y hay evangelios que tratan de asuntos mucho más típicas, pues, de las costumbres de aquellos tiempos, del pueblo judío, de costumbres, de ritos, de normas, pues que nos dejan un poquito fríos o un poco indiferentes porque nosotros pues nunca nos hemos planteado esas problemáticas, y es lo que ocurre al comienzo del capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, en los primeros 8 versículos, donde dice que un sábado de aquellos Jesús atravesaba un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Pues aquí tenemos una problemática que a nosotros no nos afecta particularmente. Eso de ir comiendo espigas en el domingo o en el día del Señor o en el día sagrado, sea el sábado o el domingo o el día que sea, pues yo no creo que a nosotros sea una cosa que nos haga demasiado impacto. Y continúa diciendo, les replicó: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, cosa que no les estaba permitida, ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa «quiero misericordia y no sacrificio», no condenaríais a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. En primer lugar, creo que la palabra de Dios siempre tiene algo muy profundo que decirnos, tiene un mensaje que no lo puede agotar la homilía de un solo sacerdote, ni todos los sacerdotes que vayan a predicar este evangelio juntos, porque es una palabra de valor eterno, de sabiduría infinita, porque es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad hecha carne, quien está hablando con nosotros. Lo primero que aparece en este pasaje del Evangelio es el conocimiento que tiene Jesús de la ley, de las costumbres y de las tradiciones del pueblo judío. Él no las juzga, no opina de ellas desde fuera, como alguien que las ignora porque no tiene ni idea de lo que significan. No, él conoce muy bien las tradiciones, la ley y las enseñanzas de su pueblo. En segundo lugar, él se enfrenta con personas que también son conocedoras de la ley. Y con la misma ley, con la misma escritura, con la misma revelación, con la Biblia en la mano, Jesús rebate a sus acusadores, o en este caso, a los acusadores de sus discípulos, de los apóstoles. Y además aprovecha un discurso que en sí mismo es bastante trivial e irrelevante para dar una enseñanza nueva, y habla de la importancia, no del rigorismo de la ley, algo contra lo que el Papa Francisco, con enorme acierto, continuamente nos está advirtiendo una y otra vez ante el mucho fariseísmo que hay en la Iglesia, y esto por una razón muy interesante, no por malicia de las personas. Esto lo explicaba maravillosamente el venerable José Rivera. Hay muchas personas que van a la dirección espiritual con genuino deseo de santidad, quieren ser buenos, quieren tomarse en serio el Evangelio, quieren ser santos. Y lo primero que te dicen en la dirección espiritual, pero así con toda sinceridad de su corazón, poniendo el alma sobre la mesa, te dicen: Padre, ¿qué tengo que hacer? A ver, dígame. Y están esperando que les des las 15 recetas de tú haz esto y esto y esto. Hay grupos espirituales, no quiero decir su nombre, pero quien los conoce sabrá perfectamente a lo que me refiero, de los que tienes que ir al director espiritual cada semana, cada 2 semanas, con la agenda en la mano y poniendo marquitas en todas las tareas que tienes que hacer. He hecho la meditación, he hecho la penitencia, he hecho el minuto heroico, he hecho esto, he hecho lo otro, con lo cual voy bien en la vida espiritual, porque la vida espiritual es sobre todo cosa mía. Por supuesto que nadie niega
la importancia de la gracia de Dios, nadie niega el valor de los sacramentos, pero en definitiva soy yo el que va haciendo cosas y voy creciendo o decreciendo según el número de los aciertos que tengo en la lista de esa semana que presento al director espiritual. Pero la vida cristiana no consiste en eso. La vida cristiana no consiste en todas esas pequeñas tareas que me dedico a hacer yo, sino que la vida cristiana es pura gracia de Dios y es obra de Dios. Nadie le dice a la arcilla las 15 cosas que tiene que hacer para convertirse en un florero. La arcilla está en manos del alfarero y el que trabaja es el alfarero. La arcilla es la que se deja hacer, pero nosotros tomamos el protagonismo en nuestra llamada a la santidad. Y así no se progresa. Se progresa en fariseísmo, se progresa en jansenismo, se progresa en voluntarismo y se progresa en una herejía que está dedicada solamente a los americanos, porque hay una herejía que se llama el americanismo. El americanismo, en definitiva, es el fariseo, el cumplimiento puntilloso de la ley. Pero hay otro aspecto, y es que para mucha gente vivimos en tiempos muy confusos en la Iglesia, y la gente está aturdida, la gente está desorientada, la gente se siente desilusionada, confusa en general, con lo cual inmediatamente recurre al pasado. Vamos a ver si echamos todos marcha atrás, rebobinamos el cassette de la historia y nos ponemos en situación cuando todo era maravilloso, cuando todo funcionaba de maravilla, cuando todo el mundo cumplía las normas, cuando se comulgaba de rodillas, cuando se ponían las mujeres el velo, cuando se ayunaba desde la medianoche, no se bebía nada antes de comulgar, cuando se cumplían normas y normas y normas y normas, todas muy bonitas, pero normas y normas y normas. Y en eso consiste el buen católico, el que cumple todas las normas. Y le dice Jesús, pero ¿y en eso es lo que ponen ustedes la vida cristiana? Entonces, en este tiempo de desasosiego, de sacerdotes que nos dicen cosas terribles, y algunos ciertamente las dicen, que están verdaderamente negando verdades esenciales de la fe católica, la gente se siente tan confundida que se quiere agarrar a una multitud, a una multiplicación de normas rigurosas que casi siempre tienen que ver con la vida externa de las personas más que con la interioridad de la persona, para asegurarse que dentro de este mare magnum, dentro de este caos, dentro de este desconcierto en el que algunos viven o creen que viven, van a sentirse a salvo y a resguardo y todo va a ir bien y nada va a salir mal y vamos a ir avanzando por el buen camino. Y los buenos somos los que cumplimos estas normas y los que no los cumplen como nosotros, pues entre comillas, no son de los nuestros. Esto que digo a modo de caricatura, créanme hermanos, que es muy común en la Iglesia, en los tiempos en los que estamos viviendo, y además produce muchísima confusión esa actitud y muchísimo fariseísmo. Y en cambio, aparece aquí el señorío de Jesucristo, cosa que a mucha gente parece que no le da tanta seguridad. ¿A ti qué te da más seguridad? ¿El cumplimiento de muchas normas o que Jesús te diga, ¿no habéis leído lo que hicieron los sacerdotes? Pues aquí hay uno que es más que el sábado. Aquí hay uno que está por encima de la ley. Aquí hay uno que es el Señor de cielo y tierra. Yo quiero saber por qué la gente se siente confundida, por qué la gente está desasosegada, por qué la gente vive con tanto desaliento, por qué la gente se pasa la vida juzgando, criticando, condenando y añorando el pasado, cuando dice Jesús, pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo, Él, Jesucristo. Yo soy más que la ley, soy más que el templo. Y si queréis de verdad vivir en santidad, si queréis de verdad crecer en los caminos del Espíritu, si queréis dejaros transformar por mí y recibir mi vida, si queréis ir al cielo, dice él, ay, si comprendierais lo que significa, quiero misericordia y no sacrificio. No condenaríais
a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Yo a veces me quedo pensando cuando oigo a obispos, a sacerdotes, no digamos a monjas, a mí las religiosas me dan particular dolor. Cuando oyes hablar atrocidades a gente que se las da de tan santa y que se creen que son tan buenos y que se creen que viven tan maravillosamente y fielmente el Evangelio y las normas de la Iglesia, oír hablar tales horrores del Santo Padre, oír hablar tales horrores de los obispos, uno dice, pero esta gente es cristiana, esta gente es católica. Si comprendierais, esto es palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús, si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no nos creeríamos tan buenos. Cuando fuéramos a comulgar y dijéramos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, a lo mejor nos lo creeríamos. A lo mejor lo diríamos de verdad, sinceramente, no cumpliendo ritos. Si lloráramos al salir de los confesionarios, si nos emocionáramos al ir a comulgar, sabiendo de nuestra indignidad. Pero yo siempre pienso, y el día que tú te mueras, ¿te imaginas que te juzguen con la rigurosidad con la que acabas de machacar al Papa? Pues a mí me parece que mucha gente tiene mucho que reflexionar ante este Evangelio, que aparentemente trata de asuntos que a nosotros no nos tocan particularmente de cerca, pero que sin embargo tienen tanta verdad y tienen tanto que decir al hombre de hoy. Pues queridos hermanos, hoy nos pide dos cosas Jesús, que nos preguntemos, ¿pero tú crees de verdad que yo soy el Señor? Porque si tú de verdad crees que yo soy el Señor, ¿a qué tienes miedo? ¿Por qué estás tan confundido? ¿Por qué te parece que estamos viviendo en tiempos terribles? O Jesucristo es el Señor o no es el Señor. Y si Jesucristo es el Señor, ¿cómo voy a tener miedo? Pues si la cosa está muy mal, mejor, porque así Jesucristo se va a lucir. Pero si un enfermo va con un dolor de uñas, cualquier médico, cualquier estudiante de primero de medicina lo puede curar. Si el paciente está gravísimamente enfermo, con una enfermedad espantosa que nadie conoce, y viene el único médico que lo puede curar y lo cura, uno se quedará maravillado ante tal médico, ¿no? Pues esto es lo que pasa, que mucha gente está preocupada como si Jesucristo no fuera el Señor, como si Jesucristo no amara a su iglesia y se hubiese entregado por ella, o como si Jesucristo se hubiera divorciado de su esposa la iglesia. Oiga, que Jesucristo ama a esta iglesia, no la iglesia de fantasía que tú tienes en tu cabecita. No, la única iglesia que existe, cuyo papa se llama Francisco y cuyo obispo es tu obispo y cuyo párroco es tu párroco. Esa es la única iglesia que existe. Lo otro es una fantasía de tu imaginación. Y la última lección que nos da, no condenaríais a los que no tienen culpa. A veces somos muy rigurosos con los demás y enormemente benignos con nosotros mismos. Y es una gran lección que hoy nos da la palabra de Dios para no juzgar tanto, para tener un corazón más humilde y para tener más misericordia. Hay personas que con tanto sacrificio lo único que van a ganar es la medalla de oro de la soberbia. Por eso, que la Santa Madre Iglesia sea madre para nosotros hoy, que reconozcamos el señorío de Jesucristo, que le dejemos a Jesús ser el Señor y que seamos misericordiosos, como le pedimos siempre al Padre misericordioso, que tenga misericordia de nosotros.